Orientaciones para la vida. Es un honor para este servidor darles la bienvenida una vez más a este subprograma Orientaciones para la Vida, como cada sábado, por generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Como pueden ver en pantalla, ahí están los servicios que ofrecemos, tanto a nivel individual como a nivel social, tanto más online, pero presencial si así lo requirieran. Pueden contactarnos al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema, que es mantener siempre una actitud positiva y triunfadora, es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Les invitamos a seguir las cuentas de Generaciones Radio en las redes sociales. Como pueden ver en pantalla, ahí está su página de Facebook, su cuenta de Instagram, así como su canal de YouTube, donde pueden ver este programa de manera íntegra, así como otros programas de la plataforma. Muy interesante, así que le invitamos a suscribirse. Pero no podemos dejar tampoco de invitarles a que sigan nuestras redes sociales como programa. En pantalla pueden ver nuestra página de Facebook, nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, así como nuestro canal de YouTube, que es justamente como está aquí detrás, Orientaciones para la Vida RD. Esperamos que nos ayuden a crecer. Actualmente somos 116 personas y sin ustedes no podemos crecer. Por lo tanto, no solamente que se suscriban, también comenten y compartan nuestro contenido. Denle like a los videos para que nos ayuden a llegar más lejos con las personas. Así que también les recordamos que este programa busca traer un contenido que sea de verdadero interés para ustedes. El contenido para el día de hoy es el siguiente. Como siempre, un momento de reflexión. Luego vamos a tener un tema que yo titulé Mea Culpa. Es haciendo una reflexión a través de mi propia persona de lo que tenemos que tener en cuenta para evitar muchas situaciones que lamentablemente pasan con nuestros hijos. Después de este tema viene entonces otro tema muy interesante para los padres, que es la dispraxia, que es un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar a niños y niñas en edades tiernas y que si no lo observamos a tiempo y buscamos ayuda a tiempo, quizá no encontramos mejoría para esta situación para nuestros hijos. Así que no se pierdan este tema bien interesante que tenemos ahí. Así que también les invitamos a ustedes a que no nos abandonen en este proyecto que es mío y de ustedes. También si tienen algún amigo o alguna amiga que tenga algún negocio, proyecto, que desee publicitarse con nosotros, que se ponga en contacto a los números y al correo que ya hemos dado para que nos ayuden a mantener este programa en la plataforma de Generaciones Radio, que en la persona de Héctor Mena nos han acogido ya 2 veces, pero necesitamos crecer para poder continuar. Así que no perdemos más tiempo e inmediatamente iniciamos con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com, estés donde estés. En Orientaciones para la Vida, un mensaje de reflexión que dice así: la gente rica madura como si fuera pobre. La gente pobre duerme como si fuera rica. Cuando yo veo reflexiones como estas, realmente no puedo evitar casi reírme, porque empieza diciendo que la gente rica madura como si fuera pobre. Y me resulta algo contrastante, porque yo sé de gente pobre que madruga como si fuera rica. Y sin embargo, quizás por falta de oportunidades, por falta de estudios, abandonó la escuela muy temprano, por falta de recursos, siguen siendo pobres, pero se levantan como si fueran ricos. O sea,
tienen que levantarse temprano porque quizá la distancia de su lugar de trabajo es mucha o muchas veces tienen que recorrer largos caminos para poder buscarse el sustento de cada día, especialmente estos que hacen ventas informales caminando por los barrios. Sin embargo, nuestra reflexión dice que hay gente pobre que duerme como si fuera rica. Cuando dice esto de que duerme como si fuera rica, es porque el rico generalmente tiene recursos que usted se pregunta, pero ¿para qué se levanta tan temprano? En este caso, el pobre asume como que lo tiene todo y se levanta tarde, esperando que otro resuelva las cosas. Y no quiero decir con esto que los pobres somos malos, ni que pobres son malos, sino que ese es parte del truco que hay. Porque cuando nosotros podemos visualizar lo que quiere decir esta frase, nos damos cuenta de que, como decía una frase popular por ahí, el que tenga la lágrima honda, que empiece a llorar temprano. Entonces, es muy recomendable, sobre todo, que aprendamos a levantarnos temprano para trazar ideas, hacer planes. Porque el rico, por ejemplo, se levanta temprano, pero no va a trabajar temprano. Se va al gimnasio, leen temprano en la mañana, hacen otras actividades. O sea que no es levantarse porque tiene que irse a trabajar como un pobre que tiene que irse a grandes distancias. Pero en ese sentido quiero que seamos un poquito específicos. No estoy diciendo esto para decir que el rico es mejor que el pobre o que el pobre es más malo que el rico, ni mucho menos, sino que para nosotros poder lograr los proyectos de la vida, tenemos que empezar tempranito y sobre todo los que somos padres, motivar a nuestros hijos para que nunca abandonen su educación. Es posible que logren un trabajo profesional o es posible que logren un ascenso informal, vamos a decir, por algún trabajo, un taller de mecánica, un taller de banistería, etcétera. En lo único personalmente que yo aspiro a que mis hijos progresen es en el campo de lo ilícito. Ahí sí no me interesa, pero si tiene que ser con algo que demuestre su honradez, una repostería, una cosa de esta, adelante, vamos a apoyar. Pero tratando siempre que lo que sea la prudencia, el respeto, la educación, nunca les abandonen. Por esta razón es que estamos recomendando esta frase del día de hoy. No olviden, la gente rica madruga, o sea que se levanta muy temprano como si fuera pobre. Y la gente pobre duerme, se levanta muy tarde como si fuera rica. Escojamos de cuál de los dos queremos ser. Así que no se nos vayan, que después de la pausa regresamos en este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Agradecido como siempre de su sintonía en este subprograma Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Bien, en este momento, después del momento de reflexión, voy a tomar este momento sin diapositivas, sin invitados, para comentar algo que tiene que ver con lo social, que a muchos padres nos preocupa, y situaciones que van, vamos a decir, enlazadas con esto. Y comienzo diciendo lo siguiente. Tradicionalmente, nosotros hemos tenido lo que son situaciones con los hijos, enfrentamiento con los hijos. Hemos tenido abusos sexuales de parte de familiares. Y cuando digo familiares, no necesariamente son los padres o familiares más próximos de los niños, sino vecinos, entre otras personas. Lógicamente, las cosas han cambiado y han cambiado en el sentido de que todos los males que estamos viviendo en la actualidad ya sucedían antes, solo que la población era menor y teníamos quizá menos influencias, vamos a decir que negativas de otras partes para cometer ciertos actos. Entonces, por ejemplo, siempre han habido embarazos en adolescentes, pero lo de ahora realmente como que rompe el molde o rompe todos los parámetros. La cantidad de adolescentes que lamentablemente se embarazan. Un niño es una bendición, no importa si lo tiene un adolescente o una mujer de edad. Es una bendición. Sin embargo,
en un adolescente las cosas que distan mucho, por lo que muchos sabemos. Muchas veces no hay madurez física y tampoco emocional para poder lidiar con una criatura nueva que se trae al mundo. Esto sin contar que muchas veces también se tienen que convertir en madres solteras porque los papás no se hacen responsables y así sucesivamente. Pero un problema clave que está pasando en la familia de hoy es la falta de comunicación. Aunque siempre ha habido rebeldía de parte de los jóvenes, ha habido ciertas travesuras desde niños, ahora como que la cosa ha cambiado, pero no para mejor, sino para peor. Porque esa falta de comunicación está haciendo que no solamente se embaracen nuestros niños y niñas, sino también que tomen decisiones que son muy lamentables. Por ejemplo, en lo que es nuestro país, República Dominicana, saben que en los últimos meses y semanas se ha hablado mucho de desapariciones, cosa que ha pasado toda la vida. Anteriormente pasaba, quizá en la época de Trujillo, los años de Balaguer y así Jorge Blanco, Guzmán, sucesivamente, por la sencilla razón de que eran otra época y eso se veía mucho quizá de manera política. Ahora se da mayormente también por voluntad propia, como hemos visto también, no voy a mencionar casos por nombre, porque tenemos varios en nuestro país, pero sí hemos visto desapariciones de algunas que son voluntarias, es decir, que la persona se autoexpulsa de la sociedad o se autoexpulsa de la familia, como en el caso de una persona que es mayor de edad, la familia preocupadísima, buscándola por todas partes, y sencillamente esta persona sencillamente dijo que se quería ir de su casa. Otra persona se fue porque fue una jovencita porque sus padres no estaban de acuerdo con una decisión que tomó. Otro joven se fue de la casa porque sus papás no le apoyaban un hecho delictivo, aparentemente delictivo, porque la información no decía si era delictivo o no, que había cometido el joven. Los papás no estaban de acuerdo, no lo apoyaban, por decirlo así. Entonces, yo pienso que la comunicación no es lo que usted dice, sino cómo usted lo dice. Voy a hacerles una pequeña historia con lo que esto quiere decir. Por ejemplo, un rey se sueña que pierde todos los dientes de la boca, solo le queda uno. Entonces llama a uno de sus consejeros, de sus amigos, de sus sirvientes, y le dice que le cuenta su sueño y que le busque a un sabio. Le busca a un sabio, entonces el sabio, cuando escucha lo que el rey le expone, el rey esperando la respuesta del sabio, el sabio entonces le contesta: mi rey, tengo para decirle que toda su familia va a morir, solamente usted va a quedar vivo. Pues entonces el rey consideró eso un insulto y lo envió a la cárcel por semejante afrenta, decirle eso al rey. ¿Qué pasa? Que el rey todavía queda con la duda y entonces envía por otro sabio. Cuando el otro sabio llega, entonces que le cuenta la misma historia, lo que le ha pasado, el sabio medita un poco y le dice: mi rey, tengo para decirle que usted va a sobrevivir a todos sus familiares. El rey mandó que le pagaran 20 monedas de plata, que lo premiaran. ¿Por qué? Porque eso le gustó. Pero el sirviente que buscó los dos sabios le preguntó a este último: pero yo no entiendo, porque el otro sabio le dijo lo mismito que tú. Sin embargo, a él lo envió a la cárcel. A ti te paga. Entonces el sabio le contesta: mi amigo, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces la historia aquí lo que quiere decir es que si les vamos a llamar la atención a nuestros hijos, vamos a tratar de tener una comunicación efectiva con ellos, vamos a tratar de buscar en ellos esa persona comprensiva. Por ejemplo, en mi labor como psicólogo, que me llevan muchas veces niños con problemas de conducta o quizá por el trato de los padres, muchas veces yo tiendo a decirle a los hijos: pero mira, si tu mamá te manda a fregar, te manda a barrer o a arreglar la cama, en vez de tú protestar y resistirte,
Si tú lo haces, ya ella no va a tener razones para pelearte, para discutirte. Lo mismo que tu papá. Pero usted dirá, bueno, es que usted como psicólogo le está echando la culpa al niño. No, no es eso. Porque yo trato es de que ellos entiendan que si sus padres quizás lo educan de esa manera, lo están haciendo equivocado porque quizás aprendieron de esa manera. Pero cuando confronto a los padres, lo primero que le pregunto es, ¿usted quiere que su hijo cambie? Entonces ellos regularmente dicen sí. Entonces yo les invito, cambie usted primero. Entonces ahí le explico, mire, si usted es una persona que discute mucho, que pelea mucho, sencillamente trate de mostrarle a su niño, a su niña, ese papá o esa mamá que su hijo no conoce. Y ellos se quedan así como extrañados. ¿Qué me quiere decir él? Entonces yo les explico. Entonces, ese papá o esa mamá comprensiva que le escucha, que le dice, si es posible, pídale perdón a su hijo o a su hija por la vez en que usted le ha maltratado física o verbalmente, pídale perdón, reconcíliense. Y trato como psicólogo, que de hecho tengo que aclarar, yo soy psicólogo mención desarrollo humano, no soy psicólogo clínico, porque como dice la presidenta de nuestro Colegio Dominicano de Psicólogos, y eso lo sabe todo el mundo, el yo decir que soy clínico, aunque soy psicólogo, estoy haciendo intrusismo profesional. Entonces, esto es muy importante destacarlo porque yo atiendo consultas, pero yo lo que hago es que cuando yo estoy tratando un caso y veo que yo no puedo con ese caso, no comienzo a maltratar la mentalidad de la persona. Sencillamente busco la capacidad, o sea, busco en mí la capacidad y refiero a la persona a un profesional de mucho más capacidad que yo, ya sea psicólogo de más experiencia o a una especie de psiquiatra en el que pueda la persona encontrar la ayuda que necesita. Entonces, justamente por esto es donde yo entiendo que tenemos que mejorar esa comunicación con los hijos para procurar evitar que tomen decisiones que todos después podamos lamentar. Por eso también le aconsejo a las muchachas, antes de usted tener hijos, recién iniciada una familia, primero de ese tiempo a ver si vale la pena parirle a ese hombre. Y cuando hablo de una joven de 18 años en adelante. No considero que una joven de menos edad tenga que embarazarse. Yo soy uno que trabajo y lucho para que mis hijas, por ejemplo, si es posible, primero se capaciten, se preparen para la vida, estudien, para que así no tengan que depender de nadie. Si cometieron el error, sencillamente es apoyarles, buscar la manera de que no se sientan desprotegidas porque no se pueden abandonar, pero un padre responsable busca que sus hijos, como yo digo, les supere. Yo quiero que mis hijas a mí me superen, que mis hijos a mí me superen, que sean mejores que yo. Y yo no puedo lograr eso si no lo apoyo, sobre todo en su educación. Que algo que tenemos que luchar como padres es nunca dejar que nuestros hijos abandonen la escuela. Entonces, por esta razón, este tema yo lo he titulado Mea Culpa, porque lo estoy hablando desde mi realidad, desde mi persona, esperando que así mismo ustedes también puedan mirar dentro de sí y autoevaluarnos todos. ¿Qué estamos haciendo mal? En cómo nos dirigimos, en cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Porque yo no quiero imaginar el dolor cuando se desaparece un hijo o muere un hijo porque no le hizo caso el papá de que no coge ese motor y fue y se mató a las 6 de noviembre echando competencia. No quiero imaginarme el dolor que hay que sentir ahí. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones o que caigan en situaciones de delincuencia, como muchas veces sucede, tenemos que ser vigilantes, atentos con nuestros hijos y decirles a ellos, yo estoy aquí. Y si tengo que pedirle perdón y mejorar esa comunicación. Si usted entiende que no tiene esa capacidad, busque ayuda profesional. No necesariamente con quien les habla. Usted puede buscar cualquier otro psicólogo, psiquiatra, pero si usted quiere que hable yo con usted, se puede comunicar conmigo al 809-497-9833. Y por qué no, también pueden escribirme al correo de este programa, orientacionesparalavida@gmail.com. Entonces, no se nos vayan, que después de la pausa
vamos a venir con un tema muy interesante, sobre todo para padres, que es la dispraxia. Razones para no perder la esperanza. La dispraxia es un trastorno del neurodesarrollo que se puede dar en niños en cuanto a su capacidad de aprendizaje. Así que no se pierdan este tema interesante que viene después de la pausa aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Muy agradecido de su sintonía con nosotros. Vamos a entrar ahora con un tema sumamente importante que a muchos padres en ocasiones les preocupa cuando ven que sus niños y niñas quizás no van de acuerdo al ritmo que van otros niños, sobre todo en su aprendizaje. Vamos a hablar ahora de lo que es la dispraxia, un trastorno que se da del neurodesarrollo, eso vamos a repetir nueva vez, pero para que sepan lo interesante que es, no es dislexia, que es otro tema que trataremos en otro momento, pero vamos a hablar con esto que tiene que ver más con lo que es la coordinación mente práctica de la persona. Así que empezamos de inmediato aquí con este tema de la dispraxia en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. La dispraxia, razones para no perder la esperanza. Como vamos a ver más adelante, la dispraxia es un trastorno del neurodesarrollo que afecta lo que son los movimientos coordinados por la mente en niños y niñas de manera especial, aunque esto, como se va a ver, se puede ver también en adultos. Pero vamos a aclarar punto por punto cuál es la situación de quienes padecen la dispraxia. En primer lugar, la dispraxia es el trastorno del neurodesarrollo que trata de la alteración en el desarrollo, valga la redundancia, que puede afectar las funciones de todas las áreas en cuanto al desarrollo de un niño o una niña, ya sea física, social, de memoria, de lenguaje, así como de desarrollo sensorial, crecimiento intelectual y emocional. Es decir, que puede darse en cualquiera de estas áreas, no necesariamente la dispraxia se va a dar en todas, puede ser que solamente sea en una área en específico. En otras palabras, esto se refiere al bajo desarrollo en la coordinación de movimientos que afectan aproximadamente de un 5 a un 6% de la población infantil, afectando, como hemos dicho, sus áreas de desarrollo propiamente de la edad. Entonces, por esta razón, es importante, de esto vamos a insistir bastante, que seamos muy observadores en los primeros años de vida de nuestros niños y niñas. Para diagnosticar la dispraxia, es importante consultar al pediatra o la pediatra de nuestros niños y niñas y decirles con claridad qué es lo que no nos parece que ande bien en cuanto al desarrollo de nuestros niños y niñas de acuerdo a su edad. Si el pediatra o la pediatra encuentra que hay alguna anomalía que necesite ser atendida, quizá no por él o por ella, sencillamente va a referir a otros especialistas. Pero en primer lugar, cuando nosotros percibimos que algo no anda bien, donde primero que tenemos que acudir es a pediatría. Para realizar el diagnóstico, como ya hemos empezado a decir, se necesita la intervención de varios profesionales de la salud, después, por supuesto, de el pediatra. Entre ellos están los logopedas, quienes van a evaluar la parte del habla, o sea, la dispraxia oral y verbal, así como los terapeutas ocupacionales que van a observar la coordinación entre lo que es el habla y los movimientos físicos, ya sea en la coordinación oral y motora, por decirlo así. O los fisioterapeutas que tienen que ver con lo que es la dispraxia motora, los cuales son muy determinantes para lo que es la recuperación de estos niños y niñas que puedan estar padeciendo de lo que es la dispraxia. Cada uno de estos profesionales va a usar los conocimientos y herramientas que tenga a la mano para evaluar a cada niño o cada niña en comunicación con su pediatra. Es por esta razón que muchas veces
nosotros tendemos a recibir ciertas indicaciones y si somos personas que amamos a nuestros niños y niñas, no nos vamos a cansar de llevarlos donde sea necesario con tal de ver una mejoría en ellos y en ellas. En cuanto a los síntomas más evidentes de los que padecen dispraxia, parecen ser los más visibles: la torpeza, la descoordinación y lentitud motoras, lo que lógicamente interfiere con la vida habitual y el desarrollo de los niños y niñas que estén afectados de este trastorno. También es normal que se presenten dificultades en el mantenimiento de postura y al momento de realizarlo, al momento de realizar acciones que requieran movilidad fina, necesitando de ayuda para realizar acciones básicas. Por ejemplo, nosotros sabemos que de acuerdo a la edad, los niños tienen que alcanzar ciertas destrezas y habilidades. Y muchas veces no necesariamente puede estar padeciendo de dispraxias, pero necesita ayuda para poder alcanzar lo que es la mejoría de su situación. La dispraxia se diferencia de lo que es la apraxia en que esta última, la apraxia, en ella se pierden facultades y habilidades que ya se habían adquirido en los individuos. Sin embargo, en la dispraxia es cuando los niños nunca llegan a desarrollar la capacidad de coordinar correctamente lo que son sus movimientos para sus actividades normales. Entonces, ahí es que vemos la diferencia en que aunque tengan términos parecidos, la apraxia es cuando la persona ya aprendió algo, pero de repente, ya sea por lo que mencionamos al principio, una fiebre muy alta, convulsionó, un trauma, puede haber perdido esa facultad. Sin embargo, en lo que la dispraxia nunca llegan a desarrollar, quizá por situaciones similares a las que acabamos de mencionar, por lo que requieren de ayuda a tiempo. Por eso los síntomas, los primeros síntomas normalmente son observables durante los 2 primeros años de vida. Es ahí que es más común que se presenten retrasos en el desarrollo de la motricidad y tarden más de lo normal en lograr dar alguna señal de su desarrollo. Es por esto que aunque nosotros veamos que hay una lentitud, no necesariamente están padeciendo de la dispraxia. Puede ser que niños y niñas, como todos sabemos, desarrollan de manera más lenta algunas capacidades con respecto a otros. Es por esto que insistimos tanto en que seamos muy observadores en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestros niños y niñas. Aunque, y también por otra parte, aunque normalmente la dispraxia se comienza a padecer en la infancia, la podemos ver también en adultos, por lo que es importante comenzar un tratamiento lo antes posible para disminuir esa clasificación o estigma social y sus posibles consecuencias negativas a lo largo del desarrollo. Suele siempre haber una comparación o similitud con otros trastornos como lo que son problemas motores o lo que tiene que ver con el trastorno de hiperactividad y aprendizaje. Entonces, de ahí que cuando decimos que es importante buscar un tratamiento lo antes posible, es porque en los primeros años de vida es cuando se puede padecer este u otros males. Y como decíamos hace un momento, al principio lo más saludable es buscar la ayuda lo más pronto posible. Inmediatamente percibimos que algo no anda bien. Vamos a ver ahora lo que son algunos tipos de dispraxia. Porque como todos sabemos, en todos los síndromes y traumas hay fases, hay niveles, hay tipos. Entonces aquí nosotros podemos ver que como en las apraxias, en la dispraxia hay distintos tipos. En este caso son 4 que pueden afectar el movimiento o el organismo de cada niño o de cada niña. Aquí tenemos lo que es la dispraxia irracional, la dispraxia ideomotora, la dispraxia constructiva y la dispraxia oromotora o apraxia verbal. Veamos en principio que en la dispraxia irracional los niños tienen o presentan dificultades para organizar a nivel mental
lo que es la secuencia necesaria para realizar una acción concreta. Es decir, que eso que el niño le da problema para organizar en su mente, no puede hacerlo de manera práctica. Por eso es que en la ideomotora, la dificultad se da en el seguimiento secuencial de esa cadena de movimientos importantes y necesarios para llevar a cabo una acción sencilla. Vemos que están aquí unidos entre ellos dos, tienen cierta coincidencia que el niño en la irracional no puede organizar las ideas. En la ideomotora es posible que ya organice la idea, pero no puede realizar el movimiento porque no tiene la capacidad a tiempo. Entonces, por esta razón, lo que se da en la ideomotora es que la dificultad se produce únicamente a nivel motor. El niño no puede organizar quizás a veces ni un rompecabezas, porque casi siempre que presentamos un rompecabezas, le presentamos el dibujo completo para que vea qué es lo que tiene que formar, y muchas veces hay niños que tienen dificultad. Por lo tanto, la actividad, la dificultad se produce únicamente a nivel motor, porque puede realizar la actividad en su imaginación, pero como ya sabemos, de manera práctica le es difícil, por no decir imposible. En cuanto a la dispraxia constructiva, quienes la padecen enfrentan dificultades para comprender las relaciones espaciales y actuar de acuerdo a ellas. O sea, el niño no sabe hasta cierto punto dónde va cada pieza porque no tiene una noción integral de lo que es el espacio en su mente. Entonces, cuando no la tiene organizada, es muy difícil que de manera práctica pueda construir quizás hasta un paquete de bloques, organizarlo para formar alguna figura. Por eso es importante que estemos vigilantes para que puedan ellos alcanzar, ya sea con nuestra ayuda o no, avanzar en cada etapa. En la dispraxia oromotora o apraxia verbal, los niños presentan dificultades en la coordinación de los movimientos que son necesarios para comunicarse oralmente. A pesar de saber qué quieren decir, se dificulta producir sonidos nítidos y sin dificultades. Es decir, que en esta dispraxia, los muchachos saben lo que quieren decir, pero no saben cómo expresarlo de manera oral. Eso da muchísimas veces dificultades para ciertos niños, por lo que nosotros tenemos que tratar de buscarle ayuda a tiempo para que no se frustren, ni crean que ellos tienen algún problema más allá de lo que se puede hacer por ellos y ellas. Las causas de la dispraxia no son totalmente conocidas. La causa de la dispraxia no son totalmente conocidas, pero se sospecha que posiblemente esto se deba a alteraciones a lo largo del neurodesarrollo que generan que las áreas cerebrales vinculadas a la integración de la información motora y su secuenciación no maduren de manera correcta. Por lo general, esto se debe a causas que son innatas, pero que pueden verse provocadas por las lesiones, enfermedades y traumatismos durante la infancia. Ya de eso creo que he mencionado cuáles son esas situaciones que podrían dar al traste con que la persona padezca dispraxia. Ahora vamos a ver lo que son las características principales de la dispraxia. Entre ellas tenemos como dificultades en la escritura con el agarre del lápiz. Usted sabe que siempre agarramos los lápices en modo de pinza para poder escribir. O también tienen problemas en el espaciado o formando letras. De ahí que también, como otra dificultad, está en la planificación motora, es decir, la dificultad para organizar o planificar y luego ejecutar o realizar esos movimientos que muchas veces no son automatizados. Ustedes saben que, por ejemplo, hay movimientos que son automatizados, como nosotros cepillarnos, sabemos lo que tenemos que hacer, hay otros que no son tanto. También muchas veces tenemos una conciencia corporal pobre. Por eso casi nunca me refiero a las imágenes de las presentaciones que hago, pero en esta es never give up en inglés, que es nunca te rindas, no te rindas
en cuanto a estos problemas se presentan. Otra dificultad está en la realización de movimientos como correr o saltar. Cuando un niño a cierta edad que puede tener la capacidad no lo hace, tenemos que buscar ayuda, pero de inmediato, para poder lograr que rebase o por lo menos mejore esa condición. También en este caso, cuando tienen esa dificultad, tropiezan con frecuencia con personas o cosas. Muchas veces también tardan en escoger o elegir lo que es su mano dominante inicialmente. Inicialmente escriben con ambas manos de manera indistinta. Eso pasa muchas veces porque los niños necesitan de cierto tiempo para madurar y saber cuál es su mano dominante. Muchas veces nosotros, como la mayoría somos diestros, o sea, somos derechos, como dicen, y vemos que nuestros niños escriben con la izquierda, queremos impedirle que siga escribiendo con la izquierda porque queremos que sea derecho, cuando eso muchas veces lo que le puede provocar un daño a nivel cerebral, cuando nosotros atrofiamos esa parte. Hay que dejarlo que sí. Nació zurdo o izquierdo, que escriba con esa mano porque esa es su condición. Otra dificultad que ellos tienen es para sostener objetos que se le caen constantemente. Muchas veces se le caen las cosas sencillas de sostener y de agarrar porque tienen dificultad para el agarre. También pueden presentar dificultades en el habla, es decir, que no controlan totalmente los movimientos de la boca y de la lengua. Ahí se da lo que yo recordaba hace unos días del tema de lo que son los verborreicos, que son personas que no tienen control en lo que es la boca y la lengua, cuando ahí hay un trastorno que debe ser atendido por un especialista, lo mismo que estamos mirando en este punto aquí. Por otra parte, también presentan dificultades en la planificación de palabras, pudiendo llegar a decir telopa en lugar de pelota. Nosotros sabemos que muchas veces una de las dinámicas que utilizamos es poner palabras en desorden. Muchas veces en evaluaciones los psicólogos hacemos eso y ponemos palabras en desorden para ver qué tan lógica es la mente del niño o niña que pueda ordenar la palabra como va correctamente. Por eso vemos niños que tienen cierto problema en su edad de quizás de 8, 9, 10 años y es porque no se le atendió a tiempo cuando ellos presentaban estas dificultades. También presentan problemas con los juegos y actividades que requieren coordinación del ojo y de la mano. Ustedes escuchan por ahí, quizá en películas o en expresiones de la gente, que donde pone el ojo, pone la bala. En este caso, nosotros muchas veces organizamos lo que hacemos con los ojos y entonces nuestro cuerpo se dirige a hacer lo que hemos ya organizado. Sin embargo, cuando no hay una coordinación mente-cuerpo, en este caso, ahí hay algo que tenemos que observar y que atender. Pueden también tener una inteligencia normal, pero con problemas para planificar y organizar el pensamiento. Creo que eso no puede ser más claro de ahí. Lentitud también en el aprendizaje, al no poder obtener o alcanzar algunas habilidades que son principalmente las que implican esa planificación motora general. Es decir, que tenemos que observar eso porque cuando van muy lentos en alcanzar esto es porque tenemos que observar que lamentablemente nuestros niños o nuestras niñas no andan bien. Por lo tanto, es necesario buscarle la ayuda principal. La dispraxia como trastorno no posee ningún tratamiento curativo específico, pero es posible usar diferentes habilidades y estrategias que tiendan a mejorar lo que es la adaptación de los niños y niñas al medio y enseñarles a realizar las diferentes actividades que se supone que deben alcanzar por su edad. El tratamiento de la dispraxia es multidisciplinario, tomando en cuenta tanto lo clínico y especialmente lo psicoeducativo. Por eso hablábamos en momentos atrás de lo que es el fisioterapeuta, de lo que es el logopeda, así como otros profesionales que tienen que ver con el diagnóstico que se da en el niño. Algunos de ellos, quizás no todos, incluyendo el pediatra, no todos, porque el pediatra no incluye aquí en lo que es la mejoría de la dispraxia. Ahí tienen que ver quizás algunos de los otros profesionales. Muy bien, entonces, para ayudar a los afectados por la dispraxia,
se emplean regularmente estrategias como la terapia ocupacional que estimule al sujeto y contribuya a desarrollar su capacidad para el movimiento. También se puede señalar lo que es la ayuda del fisioterapeuta, como ya habíamos mencionado. Por eso la terapia ocupacional ayuda mucho a los niños y niñas a poder lograr superar o mejorar alguna de estas condiciones. La logopedia también puede ser determinante para educar a los menores, para que así logren desarrollar la coordinación necesaria para poder expresar con palabras correctamente lo que quieren decir o lo que quieren hacer. En el ámbito educativo, es necesario establecer planes individualizados que tomen en cuenta lo que son las dificultades de los niños y niñas. En este caso, esos planes individualizados se refieren a planes que sean personalizados. Muchas veces un profesor o profesora no tiene, digamos, la habilidad ni el tiempo, puesto que si está sobrepoblado de estudiantes con una población de 35, 40, 45 niños, le es imposible. Por lo tanto, por lo que en los primeros años de infancia de los niños y niñas, en el primer ciclo de primaria, es necesario que ojalá en cada aula hayan dos, un profesor titular y un ayudante que le pueda, o una ayudante que le pueda ayudar a mejorar el trabajo de esos niños que van a requerir de una atención personalizada. Muy bien, aquí tenemos nosotros lo que es la bibliografía de donde hemos obtenido la información para poder organizar este tema para ustedes y les invitamos a consultar en psicologiaymente.com, en toterapia.com y en neural.es. Ahí pueden ustedes consultar de manera más concreta y completa lo que hemos nosotros dialogado en este momento, en este su tema. De lo que es la dispraxia y no debemos perder la esperanza. Sin embargo, decimos, para que no olvidemos, que es necesario que nosotros estemos a tiempo observando lo que son esas necesidades especiales de apoyo educativo que tienen nuestros niños y niñas. Por esta razón, se necesita que como padres nosotros seamos los primeros en ver qué puede estar pasando y cuando nos sugieran que busquemos ayuda, busquémosla. En mi experiencia personal puedo decir que cuando encontramos un niño con dificultad de aprendizaje, puede ser la dislexia o la dispraxia u otro trastorno, le enviamos a evaluar primero con otro profesional fuera de la escuela, especialmente un neurólogo o un psicólogo, que no seamos nosotros. Y muchas veces los padres asumen que sus hijos no están locos o que no necesitan eso, entonces no atienden al niño, no llevan a buscar la ayuda y ahí comienzan las dificultades. Por lo que un niño, cuando los padres le aman realmente, buscan la ayuda necesaria para que no se retrase en lo que tiene que ver su aprendizaje. Y cuando digo que no se retrase, es que no se retrase demasiado en cuanto a los niños de su edad. Entonces, esperando que este tema les haya orientado mucho en lo que es la dispraxia, les recordamos que esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite como cada sábado por generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. En pantalla pueden ver ahí los trabajos que hacemos de manera personal o social. Solamente deben ustedes consultar ahí en pantalla lo que están mirando y entonces para cualquier servicio que necesiten nos pueden consultar o llamar al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavidard@gmail.com. No olviden seguir nuestras cuentas en las redes sociales. En pantalla pueden ver en estos momentos la página de Generaciones Radio. Ahí está su cuenta de Instagram y está su cuenta de YouTube. En YouTube se pueden suscribir y ahí pueden ver este programa, lo que es su repetición de manera íntegra, así como otros programas muy interesantes que tiene la plataforma. Pero sería una falta de conciencia mía también no indicarles que sigan nuestra página,
Como pueden ver en pantalla, ahí está nuestra página de Facebook, ahí está nuestra cuenta de Instagram y de Twitter, así como nuestra cuenta de YouTube, que ahí sí me detengo un poco. Como pueden ver detrás de mí, pueden ver ahí, es Orientaciones para la Vida RD. Entonces, nosotros les invitamos a que no solamente se suscriban a nuestro canal, sino también que compartan y comenten qué les parecen los contenidos. De hecho, en nuestro canal de YouTube, este tema que acabamos de dar lo pueden ver de manera exclusiva, solamente ese tema, así como que tiene que ver con un momento de reflexión u otro tema que tengamos aquí en este programa. Por esta razón, entonces, agradecemos infinitamente la fineza de su atención y nos vemos, Dios mediante. Sin antes de despedirme, tengo que recordarles que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema: mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Y ahora sí, nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Orientaciones para la Vida.